Vamos a pedir que puedan tomar sus asientos, por favor, para dar comienzo a este tiempo que nos convoca, que es la educación, donde tenemos dos lindas personas, hermanos en la fe, en las cuales nos estarán compartiendo y hablando un poquito, que necesitamos levantarnos como iglesia en lo que es la educación. Esta es mi postura, respetando la suya. Creo que las ideologías crecen, y nosotros de repente estamos ahí medio estancados. Tenemos que levantarnos con principios, con valores, con todo lo que tiene, la riqueza que tiene el Señor para nuestra juventud amada. ¿Ok? Así que les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos aquí con Kenny para servirles. Cualquier cosa que necesiten nos preguntan. Y eso, Kenny. ¿Algunas instrucciones al tiro tenemos de lo que viene? ¿De cómo vamos a estar funcionando? Sí, tenemos algunas indicaciones que queremos compartir con ustedes, y es que tenemos un programa de cuidado para niños de 2 a 6 años. Se supone que ya están inscritos, los niños están abajo, pero por si acaso hay alguno que todavía esté aquí, tenemos la sala para los niños abajo. Y ahí hay algunas personas muy lindas que estarán haciendo programas y actividades para ellos. También decirles que los baños están en el piso de abajo. Ustedes bajan, salen y bajan la escalera y a mano derecha están los baños. En el intermedio de las charlas también tendremos coffee break de unos 15 minutos, donde podremos también visitar los stands. Tenemos muchos hermanos queridos que avanzan con nosotros en la obra para Dios, y nosotros queremos compartir con ellos también, que ustedes sepan todo lo que cada uno de ellos está haciendo. Ellos estarán también en la parte de atrás. Y estos stands son de Movimiento de Acogida, la Cruzada de Literatura Cristiana, está Jucum Transforma, Jucum Ciudad Farole, Misión Haití, Madres Unidas para Orar por los Hijos, y está la Fundación Legado de Fe y Educación Renuevo. Eso. Queremos aprovechar de dar las gracias también a nuestra querida iglesia Alianza Cristiana Cordillera, que nos recibe esta mañana aquí, el pastor Ricardo. Démosle un aplauso. No sé si está el pastor Ricardo por ahí. No está, lo vi delante. Pero bueno, muchas gracias, querida iglesia, por acogernos y prestarnos sus instalaciones. Ahora queremos dejar con usted a un par de hermanos, matrimonio lindo, que nos va a dirigir en un par de alabanzas. Así que les invitamos a que se pongan de pie y que podamos juntos alabar a nuestro Dios. Bueno, así es. Vamos a cantarle a Dios en este maravilloso día. Vamos a decir que su gracia es sublime. Que rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh,
pusiste en orden. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracia sublime es. Perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida dice ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, na 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 Queremos conocer más de ti, Jesús. Reconocemos que tú estás sentado en el trono y toda gloria y toda honra es para ti. Bendito eres, Señor, y queremos decirte lo bueno que eres, darte gracias en esta mañana por la salud, por el solo hecho de poder ver el sol, por tus misericordias diarias, porque renueva nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo no darte las gracias por eso? ¿Cómo no adorarte por eso? Espíritu Santo, muchas gracias. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado
la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria. Quiero conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Oh. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús, al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh, 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 oh. Eres santo, Señor, santo. Te adoramos, Jesús. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Dile santo. Tú eres santo, 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 santo eres tú, Señor. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Última vez. Al que está sentado en el trono, siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Un aplauso para el Señor. Aló. Sí. Damos las gracias a nuestros hermanos que
nos han llevado a adorar a Dios. Creo que siempre es bueno porque nos une en un espíritu y es lo que nosotros queremos hoy en este lugar. Queremos estar unidos en un espíritu y queremos que sea el mismo nuestro Padre que nos ministre en nuestras mentes y corazones. Así es. Bueno, queremos dejar a nuestro primer conferencista en esta mañana, que tengo el honor de conocerlo hace muchos años, Ricardo Rodríguez, que quiero invitarlo a que venga acá adelante. ¿Quién es Ricardo? Es un argentino que vive en Chile. Yo diría que es un chileno argentino. Ha dado su vida por la causa de Cristo en esta tierra. Y démosle un aplauso al tiro en realidad. Toda la honra es para el Señor, pero es tiempo de... Yo lo conozco hace muchos años con mi señora. Él es casado con su amada esposa Luisa. Tienen 2 hijos preciosos. Él es en realidad abogado, pero no interesa tanto eso. Director de la base Jucum, ahora es director de Jucum Transforma. La verdad es que el currículum que tengo aquí es muy amplio, pero yo creo que más que todo es un hijo de Dios que ama al Señor y que ha servido al Señor y dado su vida por la causa de Cristo aquí en esta tierra. Y una gran lucha por la educación en Chile. Una gran lucha por la educación, levantando a la iglesia con respecto a lo que es la educación, que es un tema, como les decía, muy importante. No podemos... Miren, nuestros hijos pasan, mis hijas, pasan 8 horas diarias, 5 días a la semana, 20 días al mes, 12 años de su vida más fértiles. Y se lo entregaba a un mundo secular. Y este hombre ha peleado para que la iglesia se levante en eso. Así que te honro, querido amigo. Gracias por estar aquí apoyándonos, acompañando y siempre dando esta batalla de poder abrirnos los ojos, de poder entender que la educación cumple un rol protagónico en la vida de nuestros hijos. Así que vamos a orar por él y vamos a orar por este tiempo. Querida Kenny. Oremos entonces. Te damos gracias, papito, porque sabemos que tú estás en medio de este lugar. Tu presencia ha estado desde que partimos en nuestro corazón, teniendo el deseo y el anhelo de traer esta conferencia. Te damos gracias. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas quebrantando nuestras estructuras, nuestros pensamientos. Todo lo que nos viene de ti sea quitado y sean abiertos nuestros ojos del entendimiento, que podamos ver, Señor. Tu palabra nos dice que el pueblo perece por causa de conocimiento y necesitamos conocimiento vivo de ti. Necesitamos saber lo que tú dices, no lo que el mundo nos enseña. Queremos educar hijos conforme a tu voluntad, hijos que caminen en la luz de tu presencia, encendidos con un fuego en sus corazones para impactar a muchos, a otros, que esto sea un efecto multiplicador. Y la educación es clave sobre todo para que los padres entendamos lo que tú estás hablando para este tiempo. Te damos las gracias por Ricardo, lo bendecimos su corazón, su vida, todas las horas y todo el tiempo que da por este llamado que has puesto en su corazón. Bendecimos lo que va a hacer hoy aquí, pero también bendecimos nuestros corazones para recibir, Señor, todo lo que tú quieres decirnos, todo lo que quieres hablarnos. En el nombre de Jesús entregamos esta conferencia. Amén. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Sí. Bueno, es un gusto estar con ustedes acá. Qué interesante este tema de la educación. Bueno, ellos han orado por mí, pero vamos a orar de otra manera ahora. Si tú puedes orar conmigo, pidiendo que Dios te dé revelación, porque yo puedo dar palabras, pero no puedo dar revelación. Eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no decimos así? Me repite conmigo con todo tu corazón. Señor Jesús, abro mi corazón, abro mis oídos. Necesito tu revelación. Háblame más allá de lo que este hombre va a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando hablamos de educación, el primer tema es que uno se educa para llegar a algún tipo de verdad. Nadie va a un colegio o a la universidad a aprender mentiras, ¿no es cierto? El problema es que hoy está cuestionada la verdad.
Yo estaba en un debate en Colombia, en una universidad, contra 3 profesores universitarios. No les voy a contar el tema, pero les voy a contar el debate. Y se levantó una chica y nos preguntó a los 4, ¿qué es la verdad para ustedes? El primer profesor universitario se paró y dijo, yo no creo en la verdad. Profesor universitario. El segundo dijo, yo tampoco creo en la verdad. El tercero dijo, yo no creo en la verdad y ni siquiera hay veces creo en la realidad. Es decir, quizás esto no es una botella con agua. Y me preguntaron, ¿qué es la verdad para usted? Y yo les hablé de una contestación que se las voy a decir después, pero me dirigí a ellos y dije, díganme, ustedes dicen que no hay verdad. ¿Es verdad? Porque cuando uno afirma no hay verdad, está afirmando algo con pretensión de verdad. Por eso los sofistas de la antigüedad, que no creían en la verdad, eran maestros de oratoria, entendieron que la única manera de ser coherentes con su creencia, que no había verdad, era callándose la boca. Y muchos deberían hacer eso. Porque en el momento que tú dices, mi nombre es Pedro, significa que es Pedro y no Juan. ¿Me explico? Estás afirmando algo con pretensión de verdad. Así que ha evolucionado el concepto de verdad, pero en un sentido estamos retrotrayéndolo al tiempo de la Grecia antigua con los sofistas, que no creían en la verdad. Te podían convencer que el agua era seca, por ejemplo, ¿no? Porque como no creían en la verdad. Ahora, en la Edad Media, la verdad era lo que decía la Iglesia Católica. Si, por ejemplo, la Iglesia Católica decía, este libro no se lee, no se leía, porque era la verdad. La Iglesia era la voz de Dios. Así. Pero cuando la Iglesia Católica se equivocó al decir que la Tierra era el centro del universo, inspirado en Aristóteles y en Tomás de Aquino, entonces el asunto es que la gente comenzó a decir, a ver, bueno, Galilei, antes de él Copérnico, dijeron que la Tierra no era el centro del universo. Pero la Iglesia lo sostenía eso como un dogma, algo que no podía ser discutido. Entonces, cuando se descubrió, especialmente después con Kepler, que el asunto es la Tierra no era el centro del universo, sino que todos los planetas giraban alrededor del Sol, inclusive la Tierra, entonces se dijo, oh, la Iglesia no tiene la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y allí surgió un filósofo que se llamaba René Descartes y dijo, mire, para encontrar la verdad hay que dudar de todo. Hay que dudar que la mesa existe, que el piso existe, que el micrófono existe. Bueno, no había micrófono en ese tiempo, pero el asunto es, hay que dudar de todo. Inclusive tengo que dudar que Dios existe y también que yo existo. Pero hay una cosa que no puedo dudar, que pienso. Y si pienso, luego existo. Es decir, la primera verdad será el pensamiento, la segunda verdad será que existo y la tercera verdad es que Dios existe. Pero ahí surgió otro filósofo científico llamado Francis Bacon que dijo, no señor, el pensamiento no te lleva a la verdad. Porque uno podría, por ejemplo, pensar en un centauro. ¿Puedes pensarlo? Mitad hombre, mitad caballo. ¿Existe? No existe, no es verdad. Lo puedes pensar, pero eso no es la verdad. Sino él dijo, la verdad la dan los sentidos, ver para creer. Y eso dio origen a la ciencia positivista, que nos influye hasta hoy, diciéndonos que si la ciencia no lo comprobó, entonces no es verdad. Solamente es verdad lo que la ciencia comprueba. Así que con el tiempo se dijo, bueno, la verdad está en ambos, en la razón y también en la ciencia. En el siglo XVIII, en la Ilustración, Voltaire dijo, la Biblia en 100 años habrá desaparecido. Porque ya no necesitamos para encontrar la verdad la Biblia. La Biblia será una pieza de museo, lo dijo por 1750, por ahí. Hoy, 2023, una cosa sabemos, que Voltaire está muerto. Pero la Biblia sigue en pie, ¿no? Y es interesante, cuando fui a Suiza me dijeron que las sociedades bíblicas funcionan en la casa de Voltaire. Increíble, ¿no? Y no es yo pensé que era, vieron que a veces salen esos chismes, pero no era verdad. Era verdad. Bueno, entonces el asunto es que ahí en la Ilustración se dijo, la ciencia nos dará todas las respuestas, la ciencia y en especial la razón, todas las respuestas a los interrogantes de la vida. Nos dará la paz mundial, nos dará el mejor sistema económico, nos dará mejor el sistema moral. ¿Pero la razón de quién? No era la razón de los chinos,
porque era una cultura ya obsoleta, milenaria. No era la razón de los indígenas, porque era una cultura muy primitiva. Era la razón del hombre por excelencia, el hombre europeo. Y eso justificó el colonialismo, el imperialismo. ¿Por qué? Porque era la razón de un hombre especial, el hombre europeo. Eso nos conducirá a la paz mundial. Parecía que todo funcionaba bien. La ciencia nos llevará al progreso ilimitado, hasta que llegamos al siglo XX y nos encontramos con dos hechos trágicos, las dos guerras mundiales. ¿Dónde se iniciaron las dos guerras mundiales y dónde se desarrollaron mayormente? En Europa. El continente más racional haciendo lo más irracional, la guerra. Y la ciencia que nos había prometido progreso ilimitado creó la bomba atómica que nos pone inclusive hasta hoy al borde de la extinción. Y entonces los grandes pensadores, desde Heidegger, Sartre, Foucault y otros, comenzaron a decir, no es la razón la que nos lleva a la verdad. ¿Dónde está la verdad? Y la conclusión es, y es la que se mantiene hoy, no existe la verdad, sino cada uno tiene su verdad. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, ellos tienen su verdad, y por lo tanto, la verdad se resume a varias cosas. Una, yo opino que, y eso se convierte en la verdad, mi opinión, porque total es mi verdad. O también mis emociones y sentimientos. Yo siento que, ¿sabe qué? Me produce felicidad pensar que hay extraterrestres en Neptuno. Entonces eso es verdad para ti. Si te hace sentir bien, se convierte en tu verdad. O en la conveniencia, esto me conviene, no importa si es correcto, si es justo, si es verdadero, me conviene. Entonces reemplaza a la verdad y a la justicia. En eso estamos hoy. Entonces, la moral se torna relativa. ¿Vieron que los profesores no saben para dónde agarrar? Los padres tampoco. ¿Por qué? Porque se tornó en algo relativo. Claro, si no hay verdad, en el momento que yo digo, esto es malo, alguien me puede decir, ¿es malo para ti? Esa es tu verdad. ¿Comprende? Es decir, por eso los valores se debilitaron, porque al no haber verdad, la moral también se convirtió en algo relativo. Bueno, eso es relativo, ¿no? Bueno, la corrupción es relativa. Podríamos llamarla gestión de negocios, ¿no? Bueno, no quiero sacar temas contingentes. Hoy tenemos, como decía Otto, que un niño pasa 40 horas semanales en el colegio, ¿bien? ¿Y cuántas horas pasa en la iglesia semanales? 1 o 2. Es decir, que nuestros niños están siendo sometidos a una cosmovisión humanista ateo, a una ideología de género, a las ESIs, educación sexual integral, que te enseñan un solo tipo de educación sexual. La educación sexual integral debería ser que abarca el espíritu, el alma y el cuerpo, pero no abarca eso. Solamente abarca el cuerpo. Entonces, pasa muy poco tiempo. Imagínese, y esta es mi propuesta a los pastores, no debe haber muchos pastores acá, pero quiero decir, ahora voy al sur y es una conferencia de pastores, ¿ya? Justo con la Iglesia Cristiana y Misionera. Mire, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo sería que las iglesias se conviertan en colegios? Y entonces, en lugar de tenerlos 2 horas, los tendríamos las 40 más las 2. ¡Wow! Tendríamos que multiplicar la cantidad de colegios que hay en Chile. Dicen que hay, el otro día escuché, más de 11.000 colegios en Chile en total. Y entre 100 y 200 colegios cristianos. Es interesante. Bueno, es como el 1% nomás. Tendríamos que multiplicar los colegios. Pero multiplicar colegios no es suficiente. Porque el colegio cristiano podría ser que no tiene una línea de pensamiento cristiana y bíblica. Y lo peor es que no lo sabe. Y cree que es un colegio cristiano. Muchos colegios cristianos no lo tienen. Yo recorro los colegios de toda Sudamérica. Y en primera cosa que observo es que hemos perdido muchos colegios.
que eran cristianos y dejaron de serlo. Otros que conservan su nombre cristiano, pero su filosofía de educación dejó de serlo. ¿Qué es educación cristiana? Es aquella que incluye a Dios en su filosofía de educación, en sus normas de disciplina, en su proyecto educativo y especialmente en todas las materias que se enseñan. Queridos amigos, no es suficiente con tener un tiempo devocional en el colegio. Y aun si tú estás haciendo homeschooling, no es suficiente que tengas un tiempo devocional con tus niños, sino educación cristiana es que incluyas a Jesús en zoología, en botánica, en física, en química, en todas las materias. Y no es difícil hacerlo. ¿Ya? Porque si nosotros lo incluimos solamente en el tiempo devocional o en el tiempo de la iglesia o en la hora de religión, ¿qué le estamos comunicando al niño? A ver, ¿alguien me lo puede decir? ¿Cómo? Que Dios no está en todo. Que Dios es relevante para esa cosa media aburrida que es religión, que no se califica, que no... Sí, bueno, que peor es nada. Pero el asunto es que no tiene relevancia. Y le estamos comunicando al niño, Dios es para esa cosa llamada religión, pero en tu vida cotidiana no tiene nada que ver. Y comenzamos a formar un dualismo en los niños. Esto es vida religiosa y esto es vida secular. Siempre yo pregunto, ¿no? ¿De qué trabajas tú? Y me dicen, ¿en la vida secular o en lo cristiano? No, yo en lo que trabajas. Porque todo lo que hacemos de palabra o de hecho, Colosenses 3:17, lo hacemos en el nombre de Jesús. Así que, y este es otro mensaje, todos somos misioneros, pero es otro mensaje. Entonces el asunto es, toda educación, bueno, voy a decir de otra manera, no hay educación neutra, no existe la educación neutra. Siempre detrás de cada educación hay una línea de pensamiento llamada cosmovisión, que es la manera de interpretar la realidad. Eso es una cosmovisión, la manera de interpretar la realidad. Y hay solamente tres, porque todo tiene que ver con el principio, cómo comenzó todo. La piedra angular es cómo comenzó todo. Y hay tres posibilidades. Primero, no comenzó, siempre fue, el universo es eterno. Por lo tanto, no necesita de un creador. Eso es muy propio de filosofías panteístas. Es una cosmovisión panteísta. Mucho en Oriente se tiene esto. También parte del animismo tiene esto. Es decir, si el universo siempre existió, no necesitas un Dios, no necesitas creador. ¿Se da cuenta? Ahora, con la teoría del Big Bang, esto quedó un poquito en desuso. Porque el Big Bang está de acuerdo con Génesis 1:1, primera parte. En el principio, hasta ahí, ¿ya? En el principio, es decir, que hubo un principio. Ahora, el principio puede ser de dos maneras. Una es que se formó por una serie de coincidencias y casualidades. Y otra es que hubo un fabricante de universo. ¿Ya? Ahora, hay veces a mí me dicen, usted es un hombre de fe. Que es un insulto, porque me está diciendo, es de los que se traga todo, ¿no? Es decir, ¿usted estaba ahí cuando Dios creó el universo, eso que usted dice? No, no estaba ahí. Entonces es un hombre de fe, sí, claro. Dígame, ¿y usted estaba ahí cuando todo se hizo por casualidades y coincidencias? No, entonces usted es un hombre de mucha, pero increíble fe. Porque la fe es una convicción de algo que uno no ve. Ahora, ambos son de fe, entonces ¿cuál será? Bueno, es muy sencillo. Nuestra fe es fe porque es algo que no vimos, pero condice con nuestra experiencia cotidiana y con nuestro razonamiento diario. Porque si yo le digo a usted que un reloj se formó por unas agujas que no sabemos dónde salieron, cómo se encontraron y que de pronto aparecieron unos números y que de pronto unas letras que no sabemos qué significa, una O, una L, una X, una L, una R, Rolex, no sé qué significa, pero y que todo fue casualidad, no le pega a usted eso, porque en nuestra experiencia diaria donde hay reloj, hay relojero o fabricante de relojes.
Donde hay libro hay escritor. Donde hay poesía hay poeta. Donde hay música hay compositor musical. Donde hay filosofía hay filósofo. Donde hay ley hay legislador. Donde hay techo hay fabricante de techo. Donde hay micrófono, fabricante de micrófono. Donde hay guitarra, fabricante de micrófono. Podría tener. Y donde hay universo. Ah, no, ahí fue por casualidad. No pega, ¿entiende? Es cierto, es por fe, pero es una fe racional. No es una fe que se saca de ningún lado. La experiencia cotidiana y el razonamiento sencillo, simple, nos lleva a que hubo un creador de ese universo. Ahora, ¿qué es la verdad entonces? Y esta es una de las revelaciones más lindas, más profundas. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Voy a decirlo otra vez. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, yo tengo la verdad, ¿vio? Sino, yo soy. Mi esencia, mi ser, es la verdad, la verdad. Ahora, pensemos un poquito, porque esto podría ser una frase poética. Razonémoslo un poquito. ¿Por qué Jesús es la verdad? ¿Por qué Dios es la verdad? Porque la verdad tiene que ver con el principio. El principio, cómo comenzó todo, te determina la verdad. Si Dios es el principio, Él es la verdad, porque todas las verdades, ¿me van siguiendo?, están unidas a esa primera verdad. Todo depende de la primera verdad. ¡Wow! Bueno, la verdad de la Biblia. No, toda verdad. La verdad de las plantas. Vamos al principio. ¿Quién creó las plantas? Ah, Dios. ¿Dónde se estudian las plantas? En botánica. Quiere decir que las verdades de la botánica están unidas a Dios. ¡Wow! No es que acá hablamos de religión y aquí hablamos de botánica. No, toda la verdad de la botánica, de los troncos, de la raíz, de las flores, de los frutos, todo. ¿Y si hablamos de los animales? Bueno, vamos al principio. ¿Dónde salieron los animales? Ah, los creó Dios. Entonces la zoología tiene que ver con Dios. Toda la verdad de la zoología está conectada. Y esa es tan santa como la verdad de la Biblia. Porque Romanos 1 nos dice que lo invisible de Dios se hizo visible a través de las cosas creadas. ¿Qué son las cosas creadas? Bueno, el sistema nervioso, sistema reproductor, sistema circulatorio. No, pero eso es en anatomía. Sí, en anatomía de Dios. Es más, yo les sugiero algo. ¿Vieron que tenemos una materia que se llama ciencias naturales? ¿Por qué no le ponemos ciencias de la creación? ¿Por qué naturales? Naturales obedece a un tipo de cosmovisión, que es que las cosas se rigen por leyes naturales, es decir, que salieron de vaya a saber dónde. En cambio, cuando tú dices creación, ¿qué estás suponiendo? Que hubo un creador. Otra cosa, ¿vieron que se define al ser humano como, cómo te enseñaron en el colegio? El hombre es un, ¿qué? Animal, ¿de qué tipo? Sí, es mamífero, pero los monos también. Racional. Sí, es un animal racional. Perdón, ¿quién dijo que somos animales? Dios no dice eso. Dios dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y no dice eso de los animales. ¿Vieron que a veces repetimos cosas? Así que si todo viene de fenómenos naturales, estamos ante una cosmovisión humanista, atea o naturalista. Si en cambio hablamos de la sabia madre naturaleza, ¿vieron que algunos profesores? No, qué sabia es la naturaleza, la sabia madre naturaleza. Mire, primero, mi mamá no sé la suya, así que no es madre. Segundo, no es sabia. Oh, Atril, qué sabio que eres. Has escogido 3 patas de color negro que se pusieran en la posición para guardar el equilibrio y una cubierta para poder poner. Y usted me dice, no sea estúpido. Él no es sabio. ¿El sabio quién será? El que lo hizo, lo diseñó, vaya a ser el que lo fabricó. Así que tampoco es sabio. Y tampoco es naturaleza. Porque en lugar de naturaleza deberíamos llamar creación. La ciencia de la creación. Porque la creación es científica. El inventor de la ciencia, que se llamaba Francis Bacon, decía así:
Él fue el creador de la ciencia, como la entendemos hoy, la ciencia inductiva. Él dijo, tenemos que estudiar la ciencia para entender la creación y adorar al creador. ¡Wow! Eso es como él definió la ciencia. Hay que estudiar la ciencia para entender la creación y adorar al creador. Entonces, la otra opción es que Dios creó el universo. Que Dios creó la tierra, los animales, las plantas. ¿Y por qué Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida? ¿Sabe por qué? Porque en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Esto era en el principio. Vuelve a repetir. ¿Se da cuenta? El principio. Por eso el primer versículo, el principio de la Biblia es: en el principio creó Dios. Eso es toda nuestra filosofía. Y vamos a ver cómo influye esto. Entonces, se termina la división entre el saber secular y el saber religioso. No hay tal cosa. Ahora todo lo que respira alaba a Jehová. Ahora todo lo que nosotros enseñamos. Y esto es maravilloso porque enseñar y aprender se convierte, y esto es magnífico para los profesores, para los padres educadores y para los alumnos, se convierte en un acto de adoración. No necesitas tener un equipo acá como el que tuvimos hoy en la clave. A ver, momentito, ahora vamos a adorar a Dios. No, en la medida que vas enseñando el ciclo del agua, en la medida que vas enseñando la historia de Cristóbal Colón, en la medida que vas enseñando el sistema circulatorio, tú puedes, ¿sabes qué pasa? Que donde hay sistema, los sistemas nunca se forman por coincidencias y casualidades. Siempre tiene que haber un sistematizador. No, pero estamos estudiando el sistema digestivo. Sí, por eso. Por eso. ¿Quién es el sistematizador? ¡Wow! Y allí entramos a hablar de las plantas, de las leyes físicas, de la química. Ahora, en el colegio nos enseñaron que el ser humano es un animal racional. ¿Se acuerdan que también nos enseñaron mente sana, mens sana, in corporum sanum? Mente sana en cuerpo sano. Es decir, cómo se definía al ser humano, mente y cuerpo. Interesante, porque la Biblia no lo define así. Lo define: y el Dios de paz os santifique, 1 Tesalonicenses 5:23, el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo. ¿Cuántos elementos funcionan ahí? ¿Cuántos nos enseñaron a nosotros? 2. Y eso influye en la educación, porque entonces educamos el cuerpo, educación física, y la mente, historia, geografía, matemática, lógica, psicología. ¿Y cuál educa el espíritu? Ninguna, porque como el ser humano no fue definido como espíritu, ¿por qué vamos a educar algo que no existe? Eso es una cosmovisión humanista atea, que nadie te lo dice, pero obviamente esa es la premisa que hay detrás. Cuando uno entiende que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, somos tridimensionales y no bidimensionales, entonces entendemos que este púlpito, ¡ay, qué pesa! Este púlpito que está acá, que se forma en base, se sostiene en base a 3 patas, si le quitamos una, ¿qué pasa? Se cae. Porque está incompleto, fue diseñado para 3 patas. E imaginemos que esas 2 patas que le quedan son de oro con diamantes. Lo mejor, ¿qué pasa con el púlpito? Igual se cae. Es decir, que uno puede tener la mente de Stephen Hawking y Albert Einstein juntos y un cuerpo de Atlas, pero todavía está incompleto porque hay una dimensión que no ve. Es como ir a ver una película 3D sin los lentes. Hay una dimensión que no ve. Yo lo hice una vez, lo hice en Disney World. Eran unos ratones y te atacaban los ratones y toda la gente gritaba. Yo agarré y me saqué los lentes y que los ratones están allá, no están viniendo para acá. Claro, sin los lentes uno no puede ver esa otra dimensión. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esa maravilla que tenemos en la educación, que es tridimensional, empezamos a colocar a Jesús y a Dios en todas las áreas. Espíritu, alma y cuerpo. Y esta área no la enfoca la educación. Bueno, yo diría que no enfoca varias.
¿dónde tiene su acento? En transmitir conocimiento. Pero ¿sabe? Educar, ya sea padres o educadores o profesores, no es transmitir conocimiento. Piensa en el profesor que más impactó tu vida, o profesora. ¿Puedes pensarlo? Piénsalo. Y define en tu cabeza, ¿por qué impactó mi vida? Y te vas a dar cuenta que ni te acuerdas lo que te enseñó, pero te acuerdas lo que te impartió. ¿Qué es educar? Compartir, impartir la vida. Es mucho, que incluye el conocimiento, pero impartir la vida. Tú te encontraste con, yo me acuerdo, mi profesora de segundo, yo no me acuerdo nada de lo que me enseñó. Lo único que me acuerdo es que me quería. Ay, me quería. Y una vez quiso más a otro chico y me puse celoso. Y ella vino y me dijo, no, pero si yo te quiero mucho, a ti lo que pasa. ¿Entiendes? ¿Qué te impartía? Eso es educar. Eso es lo que los padres imparten, lo que los educadores imparten. ¿Por qué? Porque hay que imitar a Jesús. Dice que él enseñaba, maestro, lo llamaban, como quien tiene autoridad, no como los fariseos y escribas. ¿Por qué tenía autoridad? Porque él hacía y enseñaba. Hacía y enseñaba. No puedes enseñar algo que no practica. Y esto será muy importante para lo que vamos a ir hablando. Entonces, wow, muy bien. Vamos a poner la lámina de 1 Pedro 1:5. ¿Ya? Dice, añadid a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Eso es lo concreto de lo que es educar. Fíjese, conocimiento está en tercer lugar. ¿Cuál es la principal área que nosotros tenemos que enfocar? Es en la fe. No, pero eso es, ya te ibas a decirme, no, eso es religioso. No, no es religioso. La fe tiene que permear todas las áreas de la vida, porque el justo vivirá por la fe. ¿Cómo se imparte la fe? Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que la fe viene por enseñarle a un niño a oír la voz de Dios. ¡Wow! Y Dios habla de muchas maneras. Tiene 12 maneras por lo menos que él habla según la Biblia, pero debe tener muchas más. ¿Ya? Bueno, entonces imagínense, pero hay un problema. ¿A cuántos profesores hay acá? A ver, levanten la mano. Profesores, quiero hacer una pregunta. Cuando ustedes estudiaron en la universidad, ¿no? ¿Había una materia que se llamaba ¿Cómo oír la voz de Dios? Ah, no había. No había. Entonces hay que aprenderlo por otro lado. Porque ¿qué pasa? Uno no puede enseñar lo que no practica. Es decir, padres, profesores, tienen que oír la voz de Dios, tienen que saber escuchar a Dios a través de la Biblia y de otras formas, para que puedan impartir esto a los niños, a los que están estudiando bajo su autoridad. Tremendo. Así que lo primero es impartir fe. ¿Puede un niño de 5 años tener fe? ¿Oír la voz de Dios? ¿Puede? Claro que puede. Claro que puede. Dicen que los niños captan mayormente entre los 0 y los 6 años. ¿Ya? Y eso se aplica a todas las áreas del ser humano. Así que esto es lo primero. Lo segundo dice es virtud. Virtud. ¿Vieron? Ahí está diciendo virtud. ¿Qué es la virtud? Es la disposición constante del alma para las acciones conforme a la ley moral. Es decir, para hacer el bien. Enseñar a los niños. ¿Se enseña mucho virtud en los colegios hoy? Muy poco, ¿no? Un chico se porta mal y pobre profesor. Porque la culpa la tiene el profesor. Y a veces los padres somos cómplices de eso. No, debe ser culpa suya que no le enseña bien, ¿no? Hoy tenemos ese problema, bastante serio. ¿Por qué? Porque se ha debilitado la verdad y por lo tanto se ha debilitado el concepto de autoridad y de respeto y de obediencia. Ahora entonces tenemos, imagínense que a un niño a los 6 años le enseñamos la virtud de perdonar. Padres, profesores le enseñan. ¿Por qué? Para esto hay un problema. Los padres y profesores tienen que haber perdonado antes.
porque si no, no pueden enseñar lo que no practican. Así que esto nos enseña en las universidades. ¿Ya? Tiene que haber perdonado. Entonces, cuando tiene una base de perdón, puede enseñar también a los niños a perdonar. ¿Y qué pasa? Ese niño se va a criar esencialmente sano, porque aprendió a perdonar. Muchos de los traumas, nos dicen los psicólogos, son por falta de perdón. Ahora, cuando ya somos mayores, para ser sanos necesitamos tomar el curso de consejería 1, el curso de consejería 2, el regreso del curso de consejería, el curso de consejería contraataca, ¿ya? Como Star Wars, ¿no? Pero de niños lo podemos lograr, educando a nuestros niños a eso. Pueden ser guiados desde pequeños. ¿Cuál es el problema mayor que hay entre los estudiantes? Se llama el bullying. El bullying. Y el bullying es cuando varios compañeros se unen para deshonrar a otro compañero, destacando lo negativo de él, ¿no? Y muchas veces se hace a través de sobrenombres. Al que es alto le ponen jirafa, al chiquitito enano, al gordito guatón, gordinflón. Y esos son los más suaves, porque hay otros que son mucho más crueles. Y entonces nosotros podemos, y esto lo estamos haciendo, nosotros estamos yendo a los colegios, a enseñar lo contrario al bullying, que se llama cultura de bendición. ¿Ya? Y tenemos cursos, por si quieren, para enseñar cómo hacer que en un curso haya cultura de bendición. La primera vez que fui, pobre hermano, está aprendiendo solo. Mire, ¿cómo hacemos con la cultura de bendición? La primera vez que fui a un colegio en el norte, me dijeron, va a hablarle a los profesores. Llegué allá, me cambiaron y dijeron, va a hablarle a los alumnos. Y vamos a juntar tercero y cuarto medio, juntos, 80 alumnos en un salón. Y quiero decirles que no les interesa la religión. Me superanimaron. Y además queremos decirles que ayer los alumnos del cuarto medio le tiraron una torta en la cara a un profesor. Ahí me recontraanimaron. Y dije, ¿qué les hablo? Y les hablé de cultura de bendición. Y les dije, ¿sabe qué? Chicos, hay veces nosotros usamos los sobrenombres para hacer bullying a un compañero, a una compañera. ¿Sabe? Quiero hablarle de Jesús, que él también ponía sobrenombres. ¿Vieron? Por ejemplo, a uno que se llamaba Simón le puso La Roca, que es un personaje que ellos conocen, ¿no? A otro les puso Hijos del Trueno, Boanerges. Se lo creyeron tanto que un día quisieron hacer descender un rayo sobre una aldea y Jesús dijo, no se puede hacer eso. A otro le pusieron Bernabé, hijo de consolación, se llama José, era tan bueno. Dios le puso a Abraham, padre de multitudes, cuando no tenía ni un solo hijo. Imagínense caminando, hola padre de multitudes. No tiene ni un solo hijo, nada. Pero Dios miraba el futuro y dijo que su descendencia sería como las estrellas y como la arena que está a la orilla del mar. Y entonces, wow, ¿qué pasó aquí? Bueno, lo que pasó es que esos sobrenombres eran para exaltar el presente o el futuro de las personas. Y yo les desafío a los chicos a esto. ¿Por qué no ponemos sobrenombres que en lugar de denigrar, exalten a la persona? Y también podemos bendecir dando gracias, ¿no? Ahora uno puede decir gracias, está bien, ¿no? Peor es nada, pero uno puede decir, ¿sabe qué? Vi que usted estuvo cocinando para nosotros mientras que estamos en esta actividad, en medio de todo el calor. Y lo hizo con tanto amor, tanta dedicación, le quedó tan bien. Muchísimas gracias. Eso es diferente, ¿no? De gracias. Y enseñar a los chicos a destacar las virtudes de otros. Por ejemplo, tú eres tan generoso, siempre estás compartiendo. Eres tan servicial, siempre estás tratando de ayudar a los demás. Eres tan responsable, se te encarga algo y siempre lo cumples. Destacar lo positivo. Y después, también las habilidades. Qué bueno que eres para jugar al fútbol. Oh, magnífico, eres seco en computación. No, qué bien que dibujas. Es decir, exaltar, destacar lo positivo. Y también les enseñamos a pedir perdón. Pero le decimos cómo no hay que pedir perdón. Por ejemplo, mira, yo sé que te ofendí, aunque la culpa la tuviste tú, ¿no? Eso no es manera.
O, bueno, si en algo te ofendí, es decir, te robé, te insulté, pero si en algo te ofendí, tampoco es una buena manera de pedir perdón. O esta otra, perdóname, gracias, chao, imponer el perdón. O el perdón de los políticos. Bueno, no fue mi intención, pero si él se sintió ofendido, la culpa la tiene él por ser tan sensible, le pido disculpas. No, ¿cómo se pide perdón? Pidiendo el perdón. Yo hice esto contra ti, ¿me puedes perdonar? Y eso trae verdadera reconciliación. Y entonces llegó la hora de la verdad en este primer lugar. Ahora le he repetido esto en colegios cristianos, no cristianos, ateos, nueva era. Y en todos está el mismo efecto. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces le dije, dígame, ¿quién quiere ser el primero de ustedes que quiera bendecir a alguien que está acá? Se paró un chico atrás y dijo, yo, lo que quiero hacer es pedirle perdón al profesor que le tiramos la torta en la cara ayer. Y fue y lo abrazó al profesor. El profesor duro como una tabla así. Se paró una chica, yo también quiero pedirle perdón al profesor. Se paró otro muchacho, yo también. Y fueron los tres, lo abrazaron y ahora ya estaba más livianito. Y se paró una chica y dijo, yo quiero decirte, María, que nunca te lo había dicho, que tú eres mi mejor amiga. Y así estuvimos 1 hora y media. A la hora y media decían, sigamos. ¿Qué recreo ni recreo? El recreo lo tenemos siempre, esto no lo tenemos nunca. Y llegó un momento en que dije, no podemos seguir, pero puede decir, salgan de sus asientos por 5 minutos, bendigan a todos los que puedan dentro de la sala. Y salieron, formaron equipos de 2, de 4, de 6, de 8, abrazados, llorando. Era una lloradera total, hermanos, pero había una que lloraba más, la directora del colegio, porque Dios había traído una solución. Estamos hablando de chicos no cristianos. La ley de Jehová es perfecta. Cuando nosotros ponemos principios, y esto ahora lo estamos haciendo en varios colegios, y es maravilloso. No les puedo contar porque no tengo tiempo para eso, pero es maravilloso realmente ver la obra de Dios en esto. Entonces tenemos añadida a la fe virtud, y a la virtud conocimiento. Vamos al conocimiento. ¿Cómo tiene que ser el conocimiento? Vamos a poner ahora la otra lámina. ¿Ya? El conocimiento, hay 2 maneras de encarar el conocimiento. Uno es desde una manera granulada o segmentada o fragmentada. Es decir, hoy vamos a estudiar el ciclo del agua, sin conexión a nada. Por eso decimos, todavía no veo la lámina, todavía decimos que es como los granos de azúcar. Pueden imaginarse los granos de azúcar en un azucarero. Tú sacas el grano del azucarero y sigue existiendo. No necesita del azucarero, no necesita de nada más. Sigue existiendo. Entonces el asunto, hay una diferencia grande porque ese saber, así, hasta ahí nomás vamos a poner, ese grano de azúcar tiene una existencia independiente. Así se nos enseña en la educación. Hoy estudiaremos el ciclo del agua, mañana el sistema respiratorio, pasado el sistema circulatorio, luego estudiaremos las plantas, sin conexiones. En cambio, el saber desde una perspectiva bíblica, pongamos la otra, es un saber fibroso. Es como las raíces de este árbol. Las raíces no cumplen su función si no están conectadas al árbol. Tienen que estar conectadas, son fibrosas, están en plena conexión con el árbol. El árbol es la verdad. ¿Y qué es la verdad? Jesús es Dios. Es decir, que Dios es ese árbol en el sentido simbólico, no panteísta que Dios es un árbol, sino es ese. Y las raíces que son todos los conocimientos que tenemos, todas las verdades, todo está conectado a Dios. Cuando sabemos que los electrones giran a 300.000 kilómetros por segundo en el núcleo del átomo, uno dice, ahí está el pedacito de raíz, ¿no? Y uno, ¿y por qué gira a esta velocidad? ¿Y cómo no chocan siendo que nosotros a 80 kilómetros en nuestro auto chocamos y esto a 300.000 kilómetros por segundo en la punta de un alfiler? No chocan. ¿Cómo es que no chocan? ¿Y por qué no chocan? ¿Quién está en control de esto? ¿Cómo fue que ocurrió? Y te vas acercando hasta que llegas al árbol, hasta que llegas a la verdad, porque todo conocimiento está conectado con la verdad, con la gran verdad.
Las otras son verdades derivadas. Y entonces decimos, Señor, qué magnífico. Qué magnífico. Te honro, te adoro. ¿Por qué es tan importante honrar y adorar al Señor? Romanos 1, 20 y 21. No le glorificaron como a Dios. No le glorificaron. No, esto de la simbiosis, esto que estamos estudiando, fueron procesos naturales. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. No, el ciclo del agua corrió, sí. Bueno, son las casualidades que se repiten. Las casualidades no se repiten. No le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso hay que glorificar a Dios en la educación, a cada rato. Porque la primera manera de apartarse de Dios es dejarle darle la gloria que le corresponde y dejarle darle gracias. Y entonces cuando llueve uno puede decir, Señor, bendigo por la lluvia. Cuando hay sol, gracias, Señor. Cuando están, es decir, en todo glorificar a Dios. En todo lo que se va estudiando, glorificar a Dios. Y entonces el saber se convierte en integral. Ya no es más fragmentado. Es un saber, wow, que está profundamente conectado con el Señor. Y entonces, no es difícil conectar a Dios en todas las cosas. Vamos a la geografía. ¿Ustedes saben por qué las montañas son así? Porque si fueran así, hay la ley que es del plano inclinado. Cuando cae el agua, por el plano inclinado, se deslizan las montañas, que alimentan los ríos, que alimentan los mares, que permite el ciclo del agua. ¿A quién se le ocurrió eso? Hay diseño ahí. Y diseño, siempre que hay diseño, hay diseñador. Las casualidades y coincidencias jamás crean diseño. Tú no le dices a Armani, a Versace y a todos estos, Pierre Cardin, que tiren la moneda a ver que les salga un diseño. No, tienen que aplicar inteligencia para formar. No le dices a alguien que haga un edificio tirando la moneda. Tiene que aplicar inteligencia. Donde hay diseño, siempre hay diseñador. ¿En qué áreas de la educación hay diseño? ¿Puedes pensarlo? Un montón. Miren los dientes nomás. Los incisivos, los caninos, los molares, los premolares. ¡Wow! Hay diseño. El tubito que se llama esófago. Los jugos gástricos, ¿no? Y cómo lo que no sirve se va por el intestino grueso y lo que sirve se incorpora por el intestino delgado a la sangre como nutrientes, el proceso de nutrición. Y hay propósito. Y donde hay propósito, hay propositador, que es una palabra que acabo de inventar, ¿ya? Es decir, alguien que le dio propósito. Las casualidades nunca crean propósito. Ocurren una vez. Tú no dices, 2 autos chocaron con el propósito de... Dice, fue un accidente. No es que sistemáticamente va a ocurrir. ¿Ya? Entonces, y vamos a la anatomía un poquito, ¿ya? ¿Ustedes saben por qué los bebés nacen sin dientes? Si no saben, pregúntenle a una mamá. Ya, pregúntenle a una mamá. Porque si naciera con dientes, pobre mamá, cuando le daban a amamantar, la morderían. Ya es difícil sin dientes. Imagínense con dientes. Yo acabo de tener un nieto, por eso ya sé algo de eso. Entonces, el asunto es, ¿a quién se le ocurrió? Porque eso se llama ley de previsión física. Las casualidades nunca prevén. Para que haya previsión, tiene que haber previsor. ¿Ya? Vamos a la matemática. Contamos juntos. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Hasta dónde podemos contar? Muy bien, hasta el infinito. Vamos a los números negativos. 0, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Hasta dónde podemos contar? Oh, alumnos, ¿qué o quién va del infinito hasta el infinito? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin,
el que era, el que es y el que ha de venir. Dios, pero usted me está hablando de religión. No, te estoy hablando de matemáticas. Lo que pasa es que no hay otro que encarne esa ecuación. Esa es la cosa. Y cuando vemos el orden en los números, cuando vemos las figuras geométricas, ¡wow! Y cuando entramos al área de, aquí podríamos entrar, de la física, ley de entropía. Todas las cosas van naturalmente del orden al desorden. Nunca van del desorden al orden. Tú dejas de comer y te mueres, no te pones más fuerte. Y cuando te mueres, te degradas, hasta que te conviertes en polvo. De los elementos más complejos a los más simples y sencillos. Esa es la ley de la creación. Y si no seamos tan, digamos, graves con el ejemplo. ¿Usted vio, ama de casa, cómo que en su casa, cómo es la cosa? Usted deja de limpiar y al otro día parece más limpio. No, ¿vio? Necesita la aspiradora, Mr. Músculo que le ayude, la pala, todo necesita. Y el esfuerzo, ¿por qué? Porque donde hay desorden, necesita alguien que ordene. Es la ley de la creación. Alumnos de 4º grado, ayer dejamos todo sucio, los papeles tirados, los asientos desordenados, mal olor, todo eso. Hoy vinimos acá, estaba todo limpio, no había papeles. Les voy a decir cómo ocurrió, alumnos, por casualidad. Y una niña de 9 años dice, profesor, no fue por casualidad. Resulta que yo vi que la señora María entró acá, recogió los papeles, limpió todo. Ah, lo que tú me quieres decir es que cuando algo se desordena, hay alguien que lo ordene. Claro, la tierra estaba desordenada y vacía. Necesitó de alguien que lo ordenara. Bueno, pero eso es lo que dice la Biblia. El Big Bang también dice eso, te dice cómo se desordenó. Lo que no te dice es cómo se ordenó. El asunto es cómo se ordenó. Y entonces vamos allí, a las diferentes áreas, ¿no? ¿Qué más podríamos ver? La química, ¿no? Tenemos 78 partes de nitrógeno en el aire, 21 de oxígeno. Si tuviéramos más nitrógeno, no podríamos respirar. Si tuviéramos más oxígeno, una pequeña chispa hace un incendio mundial, que no lo para nadie, porque el oxígeno lo que hace es propaga el fuego. Pero 78 partes de nitrógeno con 21 de oxígeno te dan aire, que es lo que respiramos. El gran combinador. ¿Y sabe qué? No es que lo respiramos una sola vez, que podría ser por casualidad. Todos los segundos, todos los minutos, todos los días lo estamos respirando. El agua, formada por el hidrógeno, que es súper combustible, con el oxígeno, que ya dijimos que propaga los incendios. 2 elementos combustibles, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno forman agua que apaga los incendios. ¿Pero cómo? 2 elementos combustibles apagan los incendios. Combinados en su justa proporción, nos dan el agua. ¡Qué maravilla es este Dios tremendo! Y podríamos ir a la zoología, ¿no? Los animales. Cuando estaba en Suecia me dijeron, no, hay una ley que dice que no se pueden romper los nidos de las aves. Y yo dije, bueno, ¿por qué? Bueno, porque las aves, como acá en Suecia hace mucho frío, emigran al sur, a España. ¿Usted sabe cómo hacen las aves para emigrar? Mire, dice, vamos, formemos la bandada y nos vamos para España. Pero no sabemos, vamos a pasar por una Petrobras, pedimos un mapa y no se hace así. Se hace por ley de instinto. Donde hay ley, nunca hay coincidencias y casualidades, porque las coincidencias no crean leyes. Las casualidades no crean leyes. Siempre tiene que haber un legislador. Eso se llama ley de instinto. Dicen que cuando las abejas, yo no soy apicultor, pero me dijeron que tienen que tener una temperatura como de 34, 36 grados. Cuando baja la temperatura, se mueren si no hacen algo. Cuando suben también. ¿Sabe cuando baja la temperatura? Lo que hacen, una le dice a la otra, miremos el termómetro, ¿cómo está bajando? No es así. Tienen ley de instinto. Está bajando. ¿Y saben qué hace? Ponen la calefacción. Y estiran todas al mismo tiempo las alitas
y tapan todos los agujeritos para que no entre el aire y de esa manera sobreviven. Y cuando la temperatura sube mucho, ¿sabe qué hacen? Ponen el aire acondicionado. Empiezan todas a aletear al mismo tiempo para refrescar el ambiente. ¡Wow! Coincidencia. Y lo hacen siempre, no es que lo hacen alguna vez, siempre hacen eso. Ley de instinto. Donde hay ley hay legislador. ¿Ves cómo en el conocimiento podemos colocar a Dios en todas las áreas? Vamos a la historia. ¿Ya? Cristóbal Colón. ¿Por qué Cristóbal Colón fue a las Américas? ¿Ya? ¿Qué te enseñaron en el colegio? Que fue primero no fue a América, ¿no? Porque ni sabía que existía América. Fue a las Indias. Y nos enseñaron que fue para encontrar una nueva ruta para comerciar las especies. Es verdad, sería largo explicar, no tengo el tiempo ahora, pero sí, por la caída del Imperio Romano de Oriente necesitamos una nueva ruta. ¿Es toda la verdad? No. Estos son los escritos de Colón, que no se los puedo mostrar todos, pero lo pueden encontrar en su libro Profecías, lo pueden encontrar en Breve Historia de Indias, en el diario de Colón, en las cartas al ama, que son las cartas a la reina Isabel, y en mi libro que sale próximamente. ¿Ya? Bueno, entonces el asunto es lo siguiente. Esto es lo que Colón dice. No fue inteligencia ni sabiduría humana, ni la cartografía la que me llevó en este viaje, sino la divina providencia para que se cumpliera lo escrito por Isaías. Será salvación a las naciones, de lo cual él me hizo mensajero y me mostró en cuál parte. Eso es lo que él dice, no un comentarista. El protagonista de la historia dice esto. Quiero preguntarte lo siguiente. Cuando alguien lleva el evangelio a otro lugar, ¿cómo se lo llama? Misionero. Te enseñaron en el colegio, ¿no? Que Colón tuvo un llamamiento misionero, te enseñaron eso, ¿no? ¿Cómo que no? Si el protagonista de la historia está diciendo eso. ¿Sabe? A mí tampoco me lo enseñaron. Y es por lo siguiente, porque una cosmovisión humanista atea niega todo lo que tiene que ver con Dios. Y a eso están expuestos nuestros hijos. A que se niegue todo lo que tiene que ver con Dios. Es más, el 23 de septiembre, Colón, se quedaron las naves sin viento. Y entonces Colón, que se durmió, estaba muy preocupado porque la tripulación se quería volver o tirarlo a él al mar. Y empezó a orar. Te enseñaron esto que él oraba, ¿no? Es más, Dios le habló. Te enseñaron que Dios le hablaba. Y le dijo así: oh hombre de poca fe, ¿no fui yo el que abrí el mar rojo por mano de mi siervo Moisés? ¿No fui yo el que derroté al gigante Goliat por mano de mi siervo David? Oh hombre de poca fe. Y dice que él se despierta y comienza a arrepentirse. Yo así amortecido me arrepentí, le pedí perdón a Dios. Y él cuenta todo esto. ¿Te lo enseñaron eso? Pero en la historia, están los documentos. Pero una cosmovisión humanista atea quita todo eso. Un último ejemplo de la historia. La conquista del Perú. ¿Ya? Diego de Almagro, Francisco Pizarro vienen al Perú. Se encuentran con el Imperio Inca donde estaba Huáscar y Atahualpa. Huáscar traiciona a su hermano, se une a los españoles. Luego los llaman a Atahualpa a conferenciar y allí lo traicionan otra vez porque lo llamaron a conferenciar y lo toman prisionero. Luego le dicen a los incas que si llenan una habitación con oro, lo dejan libre a Atahualpa. Llenaron la habitación con oro, los volvieron a traicionar y mataron a Atahualpa. Luego Diego de Almagro traicionó a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro lo mató. El hijo de Almagro mató a Pizarro. Y los enviados del rey mataron a los hermanos de Pizarro y las dos familias se destruyeron completamente. Alumnos, ¿qué es la palabra que más se repite aquí en esta historia? Traición. Los que traicionaron luego fueron traicionados. ¿Qué lección podríamos sacar de esta historia? Que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora fíjese, yo no estoy sacando esto de una historia bíblica. Lo estoy sacando de una historia, de las que se enseña en los colegios. Y cuando nosotros, ¿para qué aprendemos historia? Para no repetir los errores, para sacar lecciones de la historia. ¿Te has encontrado con algún profesor de historia que te dice, alumnos, entonces, de esta historia aprendemos, número 1, número 2, No, te encontraste con profesores que te dieron fechas, sucesos, acontecimientos, el nombre de héroe y nada más.
Pero fíjate, un profesor cristiano empieza a enseñar lecciones de la historia. Y no basado en historias bíblicas, no necesita, porque en toda la historia Dios es el soberano de la historia. Y por lo tanto, Él está presente. Y cuando nosotros vemos este principio de cualquier historia, podemos sacar el principio bíblico. Colón fue muy bueno el primer viaje, pero el segundo se enamoró del oro y sometió a servidumbre y esclavitud a los indígenas. Y lo llevaron preso, Colón. ¿Qué te enseña esto? Que nadie puede servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede amar el propósito de Dios y las riquezas. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que le pasó a Colón. Entiende que no lo estoy sacando de una historia bíblica, lo estoy sacando de la historia, porque en toda la historia interviene Dios. Y ¿sabe qué? Cuando interpretamos la historia desde la perspectiva de Dios, decimos, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? ¿Dónde estaba Dios? Y empezamos a ver una riqueza increíble. Los ejemplos por el tiempo no se los puedo dar, pero qué maravilla cuando nosotros llevamos adelante la educación que es fe, virtud, conocimiento. Voy a terminar, justo se va a cumplir mi hora y quería solamente decirles esto para terminar. Tendremos que multiplicar colegios cristianos, ya sea homeschooling, que es educación en el hogar, escuelas libres, que son las que son escuelas que no están bajo el Estado, pero dan examen a fin de año, particulares subvenciones. Hay que multiplicar todo tipo de colegios, pero tienen que tener una cosmovisión bíblica en todas las actividades. Oh, maravilloso que iglesias se conviertan en colegios. ¿Sabe cómo el barrio sería afectado? En forma increíble. Muchos se entregarían a Cristo. Yo ya lo he visto. También creo que colegios se pueden transformar en iglesias. Conozco uno en Valparaíso, maravilloso. Fue un colegio, la gente empezó a entregarse en el colegio, así que formaron la iglesia. Y el capellán del colegio es el pastor de la iglesia. ¡Wow! Entonces lo podemos hacer. Tendremos que eliminar la dicotomía entre el saber secular y el saber espiritual, para que los niños aprendan desde su tierna edad que Dios es relevante en todas las áreas de su vida. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Te bendecimos. Bendigo a cada persona, a cada educador que está acá, ya sea padre, madre, director de colegio, inspectores, profesores y aún alumnos que están aquí, Señor. Tu gloria, tu revelación venga sola en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Y quiero mencionarles que con una universidad hicimos este manual de educación para todos aquellos que quieran involucrarse, ver cómo llevar a la práctica esto, ¿ya? Este es un manual muy útil, muy bien escrito, con muchos ejemplos, te va realmente a ayudar y bendecir. Así que va a estar disponible allí al final. Queridos, muchísimas gracias. Un abrazo. Dios les bendiga. Muchas gracias, querido Ricardo. Pero queremos dejar un tiempo de preguntas. Si usted tiene alguna pregunta, puede levantar su mano y le llevamos el micrófono y la puede hacer. Vamos, tranquilo. Si le está haciendo cosquilla a la guatita es porque tiene una pregunta. Sáquela. Vamos. Hola, muy buen día. Soy Fabiola Jofré y la verdad es que escuchando nos reímos harto, pero en verdad yo estoy muy angustiada, como que ha sido muy potente todo esto. Yo después de trabajar 15 años más o menos en el mundo como de empresas, de negocios, mi mundo nada que ver, multinacionales, etcétera. Pero por otro lado el Señor haciendo un montón de cosas con mi vida para amarlo, servirlo a Él, conocerlo a Él. Resumen, Él me llevó a hacer clases de educación cristiana a un colegio que es el colegio de mis niños. Es un colegio laico que está en el sector oriente acá en Las Condes, sin ningún currículum. O sea, fue de eso que solamente hace Dios.
Y ese colegio es laico, pero los dueños son católicos, entonces se da la opción de dar religión católica y cristiana. Y el Señor me mandó con una tarea súper específica. Me dijo, vas a preparar una generación de gobierno. Y de ahí el Señor me empezó a enseñar todo esto del plan completo, efectivamente, de que Dios está en absolutamente todas las áreas y así paso a paso. Yo decía, Señor, necesito recursos, necesito personas para ver cómo hacer lo que tú quieres hacer. Entonces mi pregunta es, primero, darle tantas gracias a Dios por su vida. La verdad es que cada una de sus palabras me ha impactado profundamente y oro al Señor para que el Señor le dé mucha más vida y pueda llevarlo a muchos lugares más. Mi pregunta es, usted dijo que iba a distintos colegios. ¿Usted podría, por ejemplo, tiene su agenda disponible para ir al colegio y hacer alguna enseñanza, actividad o lo que sea? Son personas que no conocen al Señor, pero de verdad que son 100 alumnos que tengo, desde prekinder hasta segundo medio. Entonces mi pregunta es, ¿hay algún, no sé si curso, asistencia? Le propongo una cosa. Sí. Hagámoslo. Yo podría enseñar a los padres Ajá. la cultura de bendición. Ajá. A los padres y a los profesores juntos. ¿Ya? Lo que sí tiene que ser voluntario. Ajá. Porque cuando hay gente bien obligada, arruina la cosa. Ajá. Personas que realmente, cómo bendecir, cómo ayudar a sus niños, eso lo estoy haciendo en los colegios. Después tenemos equipos que van a los colegios, ministran allí, pero eso puede ser un paso secundario. Okay. O en segundo lugar, cronológicamente. Amén. Pero hacemos esto. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Yo tengo la pregunta de cómo un niño que está, digamos, recibiendo de su casa esta ¿cómo lo llamo? Enseñanza integral, de donde está conectado todo en Dios, responde a su colegio secular con esta información que por otro lado es como tan sesgada y, como bien lo dijo, fragmentada, pero bajo esta cosmovisión atea. ¿Cómo llevamos a los niños a entender la verdad bíblica, traspasadas las materias, pero teniendo que cumplirle a un profesor ateo? Usted dice, cuando uno tiene que llevar a sus hijos a otro colegio, ¿no? Correcto. Perfecto. Nosotros con un grupo de profesores estamos reinterpretando todas las materias, desde preescolar hasta octavo, ¿ya? Esperamos tenerlo esto listo aproximadamente para marzo del año que viene. Entonces, ¿qué hace un padre o una mamá? Si tiene que llevar a un colegio, necesita invertir tiempo en lo que le enseñaron en el colegio, en un sentido, reenseñarle al niño, a través de esta cosmovisión bíblica de la misma materia. Por ejemplo, lenguaje. El lenguaje fue creado por Dios. Todas las cosas que Dios creó las hizo a través del lenguaje. Sea la luz, y la luz fue hecha. El lenguaje nos permite relacionarnos unos con otros a través de bendecirnos. Bendecir es desear y dar poder de prosperar a otros. ¿Entiendes? Estoy haciendo todo una introducción a lo que es lenguaje, ¿ya? Y desde el momento que enseñamos cada área, lo que estamos haciendo es colocando cada enseñanza que da Santillana o pide el Ministerio de Educación, reinterpretado, ¿ya? Reinterpretado a través. Así que vamos a tener en un tiempo ese material. Dame. Muy bien. Voy allá primero y vuelvo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Breve. ¿Cuál es su opinión sobre el concepto de Montessori y Waldorf? Si es que usted obviamente tiene una positiva o negativa, pero me intriga bastante por la experiencia personal y me gustaría saber si usted estaría a favor en cambiar las posturas o traspasar el concepto Waldorf, Montessori hacia el cristianismo, o simplemente no tiene mucho auge porque va a una corriente distinta. Montessori en sus orígenes tomó principios bíblicos. Luego, en su andar, en su desarrollo, mezcló con otros principios.
Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que la Biblia nos dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Es decir, hay cosas, no solamente con Montessori, en cualquier educación, no es que es todo malo. Lo que tenemos que hacer es que a través de una cosmovisión bíblica podemos discernir qué es malo, qué es bueno. Entonces puede ser que aún un ateo nos dé un concepto que es válido, ¿ya? Que es válido, que va de acuerdo a los principios de Dios. Entonces nosotros, al tener clara la cosmovisión bíblica, vamos diciendo, muy bien, esto es valioso, esto quiero que mis hijos lo aprendan. Especialmente en las ciencias como matemática y todo eso, hay mucho que es, digamos, que no va contra los principios de Dios. Al contrario, ¿no es cierto? Galileo Galilei decía que las matemáticas son el idioma universal de Dios. Así que, imagínate, empezamos con eso. Así que yo diría eso, podemos discernir de acuerdo a este precepto, examinarlo todo y retener lo bueno. Bien, había por aquí. Sí, yo. En relación a la pregunta que hacías recién de los niños que tienen que ir a colegios no cristianos, colegios públicos, y que empiezan a recibir en sus casas esta forma de entender la vida, que es lo más lógico que deberíamos haber hecho siempre. Pero ¿cómo los empoderamos para después ellos llevar esto? Porque se van a enfrentar a que van a ir y te van a decir, oye, pero lo que tú estás diciendo no es lo que está diciendo la profesora. Entonces estamos educando al niño y después están yendo a un lugar. Entonces, ¿cómo es ese paso de empoderarlos para seguir, traspasarlo y además seguir creyéndolo? La respuesta es un poco cruel. ¿Quién tiene más autoridad? ¿El profesor o los padres? ¿Y sabe qué? En muchos casos es el profesor. Entonces el niño le va a creer más al profesor. Pero si los padres tienen autoridad, y autoridad viene de la palabra autor, que significa reflejar el carácter y las obras del autor. Eso es autoridad, no es otra cosa. Autoridad es reflejar el carácter y las obras del autor. ¿De cuál autor? Obviamente, del autor, el que te dio esa autoridad. Mi mamá tenía 4º grado. Yo fui siempre a un colegio público, donde las cosas que ocurrían ahí, a nivel de enseñanza, pero también a nivel de mis compañeros, era terrible. Pero mi mamá se ponía conmigo a leer proverbios. Todo el tiempo leíamos proverbios, ¿ya? Y cuando yo tenía 10 años tendría, sí, yo dije, oye, yo soy más sabio que mis compañeros. ¿Entiende? No una cuestión de orgullo, sino era como un, oye, qué tontos son mis compañeros haciendo esto. Qué tontos, ¿por qué hacen esto si es una tontería? Y usted sabe que los profesores pueden enseñar algo, pero los pares son los que más influyen, ¿no es cierto? Pero yo tenía tanto esa convicción que no importaba lo que otros me enseñaran, lo que otros influyeran, porque mi mamá era una autoridad con 4º grado básico, ¿ya? Ella es la que me enseñó a leer. Ella es la que estamos. Entonces, la autoridad, hay que afirmar la autoridad en el sentido correcto, ¿no es cierto? No de imponer, sino la autoridad se forma en base a bendición y en base a poner límites. Autoridad. Y yo creo que no hay, cuando la influencia es mayor, cuando la autoridad es mayor en los padres que en los demás, entonces, obviamente, hay algo interesante allí. Hay algo importante, hay una ancla allí muy fuerte. No sé si es toda la respuesta, pero es por lo menos parte de la respuesta a lo que me has preguntado. Sí. Gracias. Hola, buen día. Soy Bárbara Pino. Trabajé casi 14 años en un colegio subvencionado, 7 como directora, y Dios me llamó el año pasado a un nuevo proyecto que se estaba formando. Desde este año existe un nuevo colegio cristiano, eso es nuestro camino, se llama Crossway,
Y quisiera preguntarte 1 o 2 consejos que nos pudieras dar en este proceso como de creación y empezar a construir, dónde poner nuestra mirada como equipo directivo para poder llegar a esto, a la cosmovisión bíblica absoluta. ¿Por dónde comenzamos? Por las 3 cosas que menciona primero Pedro 1:5. Fe. La fe es, tengan muchos tiempos de oración para escuchar a Dios. Número 2, virtud. Como profesores, rechacen el pecado fuertemente, porque cuando el pecado se mete, las ideas cambian. Ya, bueno, esto no es tan malo. No, no es tan malo porque yo estoy haciendo mal. Cuando uno tiene una vida apunta a la santidad, entonces el asunto es que mantiene los estándares altos. Y lo otro, el tercero, que quisiera recomendarles, es si pueden tomar una escuela. Tenemos una escuela de profesores cada enero, por 6 semanas, donde enseñamos a reinterpretar los programas de estudio y enseñamos una cantidad de principios, ¿ya? Va a ser por Zoom, ¿ya? Así que eso podemos hablar allí en el stand, ustedes pueden consultar. Eso sería muy importante para el área del conocimiento. Entonces, fe, mucha oración para poner los fundamentos, rechazo al pecado en sus propias vidas porque uno transmite, educa, transmite lo que es, y en tercer lugar, reinterpretación, todo esto de los principios bíblicos aplicados en la educación. Espero que te sirva. Sí. Bueno, antes que nada, bendecir su vida. Gracias, porque es un deleite escucharlo. Que Dios le dé mucha vida y mucha más sabiduría. Mi pregunta es la siguiente, y quiero que sea bien honesto. ¿Cómo consideras tú la condición de la iglesia, la posición de la iglesia con respecto a este tema tan grave que está afectando a nuestros hijos? Bueno, en primer lugar, la iglesia no es algo externo a nosotros, somos nosotros. ¿Okay? Así que todos nosotros somos responsables. No es alguien o algo que está fuera de nosotros, primero. Nosotros hemos recibido una teología que en un sentido ha separado el mundo secular del mundo sagrado. Una de esas áreas es la educación. Lo que tenemos que hacer es con paciencia, con repetir y dar la visión, es que educación e iglesia van juntos. Porque así fue, aún en los países que adoptaron la reforma, así fue hasta el año 1932 en Estados Unidos y hasta principios del siglo XX en Europa. Las escuelas eran verdaderas centros de evangelización. Los colegios, ¿ya? Yo estaba en Suecia y un guía me llevó y me dijo aquí, toda la educación, él era ateo, era basada en Dios, era basada en la Biblia. Y tenían un capellán que cuando alguien faltaba, lo traían al colegio porque tenía que escuchar la palabra de Dios. También tenían que aprender matemáticas, sueco, pero lo que tenían que aprender era la palabra de Dios. Tenemos que volver a romper esa dicotomía entre iglesia y escuela y otra vez hacer algo que se funda y que produzcamos. La educación tiene 3 vértices: el hogar, la iglesia, la escuela. Hogar, iglesia, escuela. Los 3 vértices tienen que estar alineados. Ya, gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Moisés González. Escucho con mucho, se puede decir, interés o alegría lo que usted me plantea de que un porcentaje de iglesias se pudiesen transformar en colegios. ¿Ya? Sería extraordinario. Pero le hago la consulta, ¿existe un proyecto presentado al Ministerio de Educación respecto a ese concepto o a esa idea? Y si eso es así, ¿existe alguna respuesta de parte del Ministerio de Educación? ¿Existe algún planteamiento respecto a esto? ¿Facilidades, dificultades? Gracias. Primero, no necesitamos hacer eso, porque escuelas libres no están bajo el Ministerio de Educación, sino que los chicos dan al final el examen y es reconocido, ¿ya?, por el Ministerio de Educación, pero no es que están allí. Al Ministerio de Educación es un poquito problemático meterlo, porque es meter el Estado. Y cuando el Estado te da algo, nunca te lo da gratis. Es a cambio de.
Y una de las cosas problemáticas es que es a cambio de que tú sigas ciertos lineamientos, como la ESI, la ideología de género y todo eso. Sin embargo, podría haber un milagro en el futuro, que ven que la educación es tan buena, que dan los padres a sus hijos en homeschool o a estas escuelas libres, que el Estado decidiera, por ejemplo, dar un voucher, que no lo puedo explicar, pero es un sistema donde cada padre elige el tipo de educación. Y ahí podría haber un tipo de financiamiento, ¿ya? Son vouchers individuales donde el padre elige esto. Se practicó en Holanda bajo Abraham Kuyper a principios del siglo XX. Y esto podría ocurrir, ¿ya? Gracias. ¿Tengo que terminar? Bueno, muchas gracias, querido Ricardo, por todo lo que Dios te ha mostrado de gracia y lo has dado de gracia a tu iglesia. Gracias, amigo. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa, pero Ricardo decía que cuando hay una conferencia, hay un conferencista. Y cuando hay un conferencista, hay una ofrenda. Así que vamos a levantar una ofrenda voluntaria, no se sienta presionado por ningún motivo, pero vamos a levantar una ofrenda para poder costear ciertos gastos que siempre incurren en esto. Así que muchas gracias por eso. Hay un código QR y si usted no anda con luquitas puede proyectar.